Todos los años, turistas de todo el mundo se dirigen a Chichén Itzá, la antigua ciudad maya en la península de Yucatán, México, para presenciar un extraño fenómeno a las 3 de la tarde, el equinoccio de primavera y otoño. Un juego de luces y sombras forman el cuerpo de una serpiente en las escaleras ubicadas al norte de la pirámide de Kukulcán. Los especialistas e investigadores de diversas disciplinas han consensado que esta pirámide es una representación del calendario civil de los mayas. Cada lado tiene 91 escalones, multiplicados por los 4 lados, la suma da un total de 364 más 1. La plataforma suman un total de 365 días del año solar. La posición del sol coincide con gran precisión con los escalones del castillo de Kukulcán, para proyectar sobre la cara de la alfarda noroeste 7 triángulos de luz que se forman paulatinamente de arriba hacia abajo para definir la silueta de la serpiente emplumada, que mide unos 34 metros de largo. El espectacular momento culminante del fenómeno muestra cómo la luz llega a la cabeza de piedra del dios serpiente, con la que comienza en el suelo de la escalera. Este proceso tarda cerca de 5 horas y su plenitud se observa por 45 minutos aproximadamente. El dios llega, baja, despliega su prolongado cuerpo en el territorio de los humanos y una vez más desaparece. Kukulcán baja y llega puntualmente a su cita semestral, a su reunión equinoccial con los hombres de la tierra, a los que bendice y trae fertilidad y buenas cosechas. Favorece y camina por el Sacbek, rumbo al cenote sagrado, entra en él y se sumerge en él, penetrando al inframundo y continúa así su camino. El calendario maya es un instrumento de espacio y tiempo, y que nombra una fecha cuando la humanidad llegará a su fin. ¿Cómo pudieron los mayas anotarlo en su calendario y predecir eventos futuros con tal precisión? Para descifrar esto, se requiere una breve ambientación de esta antigua civilización. Los mayas clásicos eran comparables a las grandes civilizaciones antiguas. Los mayas entregaron una gran cantidad de cálculos astronómicos, incluyendo la profecía del juicio final y otras predicciones. Hasta labrados, códices, manuscritos de complejos jeroglíficos, este avanzado conocimiento del espacio y del tiempo produjo el diseño y construcción de la pirámide de Kukulcán, nombrado así por la deidad suprema de los mayas. La forma en que los mayas adquirieron sus profundos conocimientos sigue siendo desconocida, pero los antiguos mayas dan crédito a Kukulcán, la figura de un dios omnisciente, cuya figura extrañamente no tiene parecido con la piel oscura de su gente. Cerca del año 1000 de la era cristiana, Kukulcán, por razones desconocidas, partió de Chichén Itzá y regresó al mar, donde muchos piensan que vino originalmente. Antes de partir, le prometió a su gente que tarde o temprano regresaría, pero nunca lo hizo. En su lugar apareció otro hombre blanco de barba, Hernando Cortés. Cuando arribó el conquistador español en 1519, los mayas lo confundieron con la segunda llegada de su líder Kukulcán, un caso de identificación errónea que casi los lleva hacia la destrucción de su cultura. La devastación cultural fue el resultado de la aversión que los españoles sentían hacia los rituales mayas, incluyendo la enlogación de los cerebros de los infantes para emular a Kukulcán.
y el más horroroso de todos, el sacrificio humano. La forma en que el sol recibía su sustento era a través de la sangre humana. Un obispo español, quien escribió un relato acerca de los mayas, describió un sacrificio típico de una víctima que solía ser un niño, un esclavo o un prisionero de guerra. Si su corazón llegaba a ser tomado, ellos lo llevaban a la corte con un gran espectáculo y una gran compañía de personas. Sujetaban fuertemente a la pobre criatura que estaban sacrificando. Rápidamente colocaban la espalda en la piedra. En ese momento los verdugos se acercaban con un cuchillo de piedra y con gran destreza hacían la cruel incisión. Luego buscaban y agarraban el corazón como un tigre devorador. Sacaba de raíz el corazón. Eso es lo que le daba el sacerdote en el lugar, quien se apresuraba a ungir los rostros de los ídolos con la sangre fresca. Tras declarar que tales prácticas eran obra del diablo, los sacerdotes españoles agresivamente convirtieron a los mayas a la cristiandad y destruyeron casi todos sus registros escritos. Las predicciones se hubieran perdido para siempre si no ser por los sacerdotes compasivos. Rescataron 4 códices mayas de las hogueras de los conquistadores españoles. En el siglo XVI, los codistas mayas escribieron estos manuscritos en largas hojas de papel hechas de la corteza interna de higueras. Estas hojas tenían hasta casi 7 metros de longitud, eran cubiertas con pintura de cal y luego dobladas como acordeón para los sacerdotes españoles, quienes destruyeron estos códices con sus colores híbridos, conjunto de imágenes salvajes y jeroglíficos complejos. Eran obra del diablo, pero para los estudiosos de las bibliotecas europeas, donde finalmente fueron almacenados estos códices, eran una fuente de fascinación infinita. Con su visión cíclica del tiempo, los mayas crearon lo que los expertos consideran el calendario más sofisticado que ninguna civilización haya producido, tan complejo como preciso. Son en realidad 3 calendarios en uno. Este calendario sagrado trazaba el rumbo real del destino maya. Cada día del Solki tenía un significado especial, determinado por su nombre y la alineación astrológica asociada, muy parecido a las cartas zodiacales. Los mayas utilizaron el calendario para nombrar individuos, determinar las mejores fechas para batallas y matrimonios, y predecir eventos astronómicos tales como un eclipse y el ciclo de Venus. Más allá de la rueda calendárica, el estudioso alemán Forstermann descubrió que los mayas trazaron el tiempo con otro calendario llamado la cuenta larga. Su importancia es primordial en el concepto maya del tiempo. Es a partir de esta cuenta larga que los mayas calcularon el día del juicio final e hicieron otras predicciones. La cuenta larga mide el tiempo en el que ha transcurrido desde el mítico inicio de los mayas hasta el tiempo de vida de un individuo y los reinos. El inicio de la cuenta larga corresponde al 13 de agosto del año 3114 a.C. y termina 5125 años después, el 21 de diciembre de 2012. Dentro de la cuenta larga hay unidades de tiempo, conocidas como Katum. Un Katum es aproximadamente 20 años por cada Katum. Por cada Katum, los mayas formularon una profecía específica
Cada Catum y su profecía se repetirían cada 260 años. Un misterioso maya llamado Chilam Balam escribió lo que tendría lugar en esos periodos de tiempo. Por ejemplo, el Catum 13 cumplió su ciclo en 1520, cuando los conquistadores españoles llegaron a México. El ciclo se cumplió una vez más en 1776, un periodo que corresponde con las revoluciones americanas y francesas. El sacerdote maya Chilam Balam hizo estas predicciones para Catum 3. Esta es una época de colapso total, donde todo se pierde. Es el momento del juicio de Dios. El Popol Vuh, el equivalente maya de la Biblia, fue traducido poco después de la conquista española, en el siglo XVI. Según el Popol Vuh, las grietas en la Vía Láctea son la entrada al inframundo, un refugio para el diablo. Es a través del centro de esa misma grieta que el Sol se alineará el 21 de diciembre del 2012. Los textos sagrados dicen cómo los señores del inframundo, quienes morarán en la grieta, retaron a la figura maya conocida como el primer padre a un juego de pelota. Él aceptó el reto y entró a la grieta, pero el retorcido Lord se retractó y en su lugar decidió decapitar al primer padre. Sus hijos, los héroes gemelos, vengaron la muerte de su padre al derrotar a las fuerzas obscuras en un épico juego de pelota y resucitaron al primer padre. ¿Hay algún vínculo entre esta leyenda maya y la profecía del 2012? En los libros sagrados, el nombre del primer padre, un Unapum, equivale al término del calendario maya 1 Aum, que significa primer sol. Los mayas jugaban el mismo juego que los héroes gemelos, tal como lo decía el Popol Vuh, un híbrido entre baloncesto y fútbol. El objetivo era pasar una pelota a través de unos aros, usando solo las rodillas y las caderas. El primer equipo en anotar gana. Un panel esculpido en la pared ilustraba la decapitación de un jugador en la corte central. Muchos creían que ese era el destino de los perdedores, pero una interpretación más actualizada sugiere que puede haber sido el capitán del equipo ganador, el sacrificado como una ofrenda digna a los dioses. En el panel, la sangre sale a chorros de su cuello, con forma de serpientes. El jugador decapitado se arrodilla frente a la pelota. Dentro de ella hay una calavera diciendo las palabras que simbolizan la muerte. ¿Fue el juego de pelota una representación simbólica de los eventos galácticos del 2012? Y el final de los días hay quienes dicen que sí. Quizá la clave para entender el verdadero significado de la profecía del día final pudiera no estar en el cosmos, sino aquí mismo, en la Tierra. De ser así, el colapso de los mayas puede proveer la reveladora e inquietante comprensión.